Mi novia hizo una encuesta en Instagram, preguntando si debía terminar conmigo para intentar algo con el chico más guapo del gimnasio. Ni siquiera cambió la configuración de privacidad. Una amiga me mandó la captura. No discutí. Solo empaqué mis cosas mientras ella dormía. 2 meses después, su hermana me escribió. Está devastada. El del gimnasio la bloqueó cuando se enteró. Ahora va preguntando a todos si saben dónde encontrarte. Tengo que contarles esto porque todavía no me lo puedo creer. Hace 8 meses me pasó algo que me cambió la vida completamente. Estaba en mi apartamento esa noche, trabajando en unos códigos hasta tarde como siempre, cuando recibí un mensaje de Andrea, una amiga que tenemos en común mi ex y yo. Solo era una captura de pantalla, sin texto ni nada. Era una story de Instagram de mi novia Camila. Una encuesta. ¿Debería terminar con mi novio para intentar algo con el chico más guapo del gym? Las opciones eran simples, sí o no. Los resultados me golpearon como un puñetazo, 78% había votado sí. Mi nombre es Diego, tengo 28 años y trabajo como programador en una startup. O trabajaba, porque en ese momento sentí como si todo mi mundo se desmoronara en cámara lenta. Camila y yo llevábamos 2 años juntos. 2 años que aparentemente ella había resumido en una encuesta de Instagram para sus 500.000 seguidores. Conocí a Camila en la universidad durante un proyecto grupal de marketing digital. Ella estudiaba comunicación y yo ingeniería de sistemas. Era magnética, siempre riéndose, siempre con el teléfono en la mano capturando cada momento. Tenía esa energía que ilumina una habitación entera. Me enamoré de su espontaneidad, de cómo convertía cualquier día ordinario en una aventura. Pero las señales estaban ahí. Las había estado ignorando como un idiota. Camila vivía para las redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter. Su vida entera era contenido. Al principio me parecía divertido, incluso admirable. Había construido una audiencia considerable hablando de lifestyle y fitness. Marcas pequeñas empezaron a pagarle por promociones. Se sentía como si estuviéramos construyendo algo juntos. Pero había comentarios. Siempre había comentarios. Podrías conseguir a alguien mejor, ¿no crees? Tu novio parece aburrido. Deberías estar con alguien de tu nivel. Yo solía defenderla cuando veía esos mensajes. Le decía que los bloqueara, que no importaba lo que pensaran desconocidos. Llegué incluso a confrontar a algunos en los comentarios, defendiendo nuestra relación como un caballero medieval defendiendo su castillo. ¡Qué irónico! Los últimos 6 meses había notado cambios. Camila había empezado a ir al gimnasio religiosamente. No había nada malo en eso, me gustaba que tuviera nuevos hobbies. Pero siempre volvía hablando del mismo tema, Sebastián, el entrenador personal que aparentemente era un dios griego reencarnado. Sebastián esto, Sebastián aquello. Cómo había corregido su postura en sentadillas. Cómo le había diseñado una rutina personalizada. Como todas las chicas del gimnasio se derretían cuando él las entrenaba. Dios, debería haberme dado cuenta entonces. Empezó a pedirme que la acompañara al gimnasio. Al principio pensé que quería pasar más tiempo conmigo. Qué romántico de mi parte. La realidad era que quería mostrarme su obsesión en persona. Me señalaba a Sebastián desde la caminadora mientras él entrenaba a otras clientas. ¿No crees que es increíblemente atractivo? Mira esos brazos. Debe tener el cuerpo perfecto bajo esa camiseta. Yo asentía incómodo, tratando de enfocarme en mi propia rutina. Pensaba que era admiración profesional. ¡Qué estúpido! Las últimas semanas había estado subiendo stories muy específicas. Indirectas que ahora cobraban sentido perfecto. Frases sobre seguir tu corazón y no conformarse con menos de lo que mereces. Videos de canciones sobre dejar ir relaciones que no te hacen crecer. Había estado preparando el terreno. Construyendo la narrativa. Esta encuesta no fue impulsiva. Fue calculada. Lo más doloroso no era que quisiera terminar conmigo. Era que lo había hecho público. Que había convertido nuestra relación privada en entretenimiento para 500.000 de desconocidos. Que mi corazón roto era contenido viral. Miré la captura de pantalla una vez más. Los comentarios eran brutales. Obvio sí, tu novio parece un nerd. La vida es corta, ve por el galán del gym. Si no lo haces tú, lo hará otra. Yolo Queen, actualiza tu situación sentimental. Pero había uno que me destrozó completamente. Era de su mejor amiga Sofía. Ya era hora bestia, ese chico no está a tu altura. Andrea me escribió finalmente, lo siento Diego. Pensé que debía saberlo. Me quedé ahí sentado por no sé cuánto tiempo. 1 hora. 2 horas.
El código en mi pantalla se veía borroso. No podía procesar lo que acababa de pasar. Camila estaba durmiendo en nuestra cama. Nuestra cama. Después de preguntarle al mundo entero si debería abandonarme. En ese momento tomé la decisión más clara de mi vida. No iba a confrontarla. No iba a llorar. No iba a suplicar. No le iba a dar más contenido para sus redes sociales. Me levanté y caminé hacia el armario. Saqué una maleta y empecé a empacar lo esencial. Ropa para una semana, mi laptop, cargadores, documentos importantes. Lo hice en silencio absoluto, como un fantasma recogiendo los fragmentos de su propia existencia. Cada prenda que doblaba era un recuerdo. La camisa que usé en nuestra primera cita. Los jeans que ella decía que me quedaban perfectos. El suéter que le había regalado en nuestro primer aniversario y que siempre se robaba para dormir. Todo se sentía surreal. Cuando terminé, me senté en el escritorio y escribí una nota. Algo simple, sin drama, sin acusaciones. Vi la encuesta. Respeto tu decisión. Te deseo lo mejor. Diego. La dejé sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves del apartamento que habíamos compartido. Antes de irme, la miré dormir una última vez. Se veía pacífica, hermosa, completamente ajena al hecho de que su mundo también estaba a punto de cambiar. Porque yo sabía algo que ella no. Sebastián, el dios griego del gimnasio, tenía novia. Una novia seria de 3 años que había visto en sus historias de Instagram, cuando investigué su perfil meses atrás por curiosidad. Camila no lo sabía porque estaba demasiado ocupada fantaseando para hacer investigación básica. Cerré la puerta suavemente y caminé hacia mi auto. Eran las 3:47 de la mañana según mi teléfono. Manejé hasta la casa de Carlos, mi mejor amigo desde la universidad. Le había enviado un mensaje mientras empacaba: emergencia. ¿Puedo quedarme en tu sofá? Su respuesta había sido inmediata: la puerta está abierta, hermano. Mientras manejaba por las calles vacías, tomé otra decisión. Saqué mi teléfono en el semáforo y bloqueé a Camila en todas las redes sociales. Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Facebook. Todo. Si quería jugar a las desapariciones, yo le iba a dar la desaparición más completa de su vida. No tenía idea de lo que vendría después. No tenía plan. Solo sabía una cosa con absoluta certeza: nunca más iba a ser el protagonista secundario en la vida de alguien más. La encuesta había hablado. El 78% había votado. Y yo acababa de darles exactamente lo que pedían. Carlos me recibió en pijama y con cara de preocupación. No me hizo preguntas, solo me ayudó a subir la maleta y me preparó café. Eran las 4:30 de la mañana y yo temblaba como una hoja. No de frío, sino de pura adrenalina y shock. No dormí nada esa primera noche. Me quedé despierto en su sofá viendo el techo, reproduciendo cada momento de los últimos meses en mi cabeza como una película de terror. Cada señal que había ignorado. Cada vez que la defendí en los comentarios. Cada vez que me sentí orgulloso de estar con alguien tan popular. ¡Qué idiota había sido! Los primeros días fueron horribles. No tenía hambre, pero Carlos me obligaba a comer algo. Perdí como 5 kilos en 2 semanas. Mi jefe me dio unos días libres porque parecía un zombi. No podía concentrarme en nada. Solo notifiqué mi nuevo número a la gente importante, familia, amigos cercanos, trabajo. Era extraño no tener el número que había tenido durante años, pero también liberador. Era como empezar de cero completamente. Carlos fue increíble durante esos días. Me dejó quedarme el tiempo que necesitara, me escuchó cuando necesitaba hablar y me dejó en paz cuando no quería decir nada. Sus otros amigos empezaron a pasar por la casa más seguido. Creo que él les había pedido que me acompañaran sin que fuera obvio. La segunda semana fue cuando realmente tosé fondo. Encontré una foto nuestra que tenía guardada en mi laptop. Era de nuestro primer aniversario, en la playa. Ella estaba riéndose con ese vestido blanco que tanto le gustaba y yo la miraba como si fuera lo más hermoso del mundo. Y ahí fue cuando casi la cago completamente. Escribí un mensaje largo, explicándole todo lo que sentía, lo que no entendía, preguntándole por qué había hecho todo público en lugar de simplemente hablar conmigo. Le decía que podíamos arreglar las cosas, que tal vez yo había hecho algo mal, que quería entender. 5 párrafos de súplicas patéticas. Mi dedo estaba literalmente sobre el botón de enviar cuando Carlos llegó del trabajo y me vio con el teléfono en las manos y esa cara de desesperación. ¿En serio vas a rogarle después de lo que hizo? Esas palabras me pegaron como una bofetada. Carlos tenía razón. ¿Iba a suplicarle a alguien que me había humillado públicamente? ¿A alguien que había convertido nuestro amor en una encuesta de entretenimiento?
Borré el mensaje. No envié nada. Ese fue mi verdadero punto de inflexión. Al día siguiente llamé a un psicólogo. Si iba a salir de esto, lo iba a hacer bien. No quería ser el típico tipo que se vuelve amargado y empieza a odiar a todas las mujeres. Quería entender qué había pasado, qué parte era responsabilidad mía y cómo evitar repetir los mismos errores. Las sesiones me ayudaron mucho. Dr. Ramírez me hizo ver que yo había perdido mi identidad en la relación, que me había vuelto tan dependiente de la validación de Camila que había dejado de ser yo mismo, que había ignorado mis propias necesidades por complacerla. También empecé a hacer ejercicio en serio. No en el gimnasio donde ella iba, obviamente, sino en uno cerca de la oficina. Al principio era solo para desahogar la frustración, pero después me empezó a gustar. Me hacía sentir más fuerte, más en control. Y ahí fue cuando empezaron a llegar los rumores. Miguel, un amigo en común, me escribió en la tercera semana. Aparentemente Camila había intentado contactar a Sebastián el mismo día que yo me fui. Le había mandado un DM súper directo diciéndole que acababa de terminar con su novio y que había estado pensando mucho en él. La respuesta de Sebastián fue brutal. ¿En serio hiciste una encuesta pública preguntando si dejara a tu novio por mí? ¡Qué patético! Tengo novia hace 3 años y esto está completamente fuera de lugar. No me vuelvas a escribir. Y la bloqueó inmediatamente. Miguel me mandó capturas de todo porque Sebastián se lo había contado a medio gimnasio. Estaba indignado por haber sido usado en el drama público de una clienta loca. No voy a mentir, sentí una satisfacción inmensa leyendo eso. Pero también me dio pena por ella. Se había humillado públicamente para nada. Los rumores siguieron llegando durante las siguientes semanas. Que había perdido varios seguidores después de que la historia se viralizara en grupos de chismes. Que algunas marcas habían cancelado colaboraciones porque consideraban que el drama no era bueno para su imagen. Que sus propias amigas estaban cansadas del tema porque no hablaba de otra cosa. Mientras tanto, yo estaba empezando a florecer. Conseguí un proyecto importante en el trabajo. Mi jefe notó que estaba más enfocado, más creativo. Sin las constantes interrupciones de mensajes y llamadas de Camila, mi productividad se había disparado. También empecé a retomar cosas que había abandonado. La fotografía, que era mi pasión antes de conocerla. Los domingos de fútbol con los amigos, que había dejado porque a ella le parecían aburridos. Leer libros reales en lugar de estar pegado al teléfono viendo sus stories. Me inscribí en un grupo de hiking que había visto en Facebook. Necesitaba aire fresco y actividades nuevas. La primera salida fue a un cerro cerca de la ciudad. Era un grupo súper variado, profesionales de distintas edades que simplemente querían desconectarse de la rutina. Ahí conocí gente increíble. Patricia, una arquitecta que me enseñó a identificar plantas en el camino. Roberto, un contador que resultó ser aficionado a la astrofotografía. Andrés, un médico que tenía las mejores historias del hospital. Y Ana. Ana era residente de pediatría, tenía 27 años y una sonrisa que iluminaba el sendero completo. Pero lo que más me llamó la atención no fue su belleza, sino su tranquilidad. Caminaba a su propio ritmo, ayudaba a otros cuando se quedaban atrás, y tenía esta forma de escuchar que te hacía sentir que realmente te estaba prestando atención. La primera vez que hablamos fue durante un descanso en una cascada. Yo estaba tomando fotos del paisaje cuando ella se acercó y me preguntó sobre mi cámara. No de forma coqueta o forzada, sino con curiosidad genuina. Le conté sobre fotografía y ella me habló de su trabajo con niños en el hospital. Era tan diferente a cualquier conversación que había tenido en meses. No había segundas intenciones, no había performance para redes sociales, no había drama. Solo 2 personas conectando de forma natural. Durante las siguientes salidas empezamos a caminar juntos. Hablábamos de todo, trabajo, familia, viajes que queríamos hacer, libros que habíamos leído. Ana había leído más literatura clásica que yo, pero yo sabía más de ciencia ficción. Intercambiamos recomendaciones. Una tarde, después de una caminata particularmente desafiante, el grupo decidió ir a comer. Ana y yo nos quedamos hablando hasta muy tarde en el restaurante. Fue ahí cuando le conté sobre Camila y todo lo que había pasado. Su reacción me sorprendió. No se indignó por mi ex, no me dijo lo horrible que había sido, no trató de consolarme con frases vacías. Simplemente me escuchó y después me dijo algo que nunca voy a olvidar. A veces las peores traiciones nos redirigen hacia donde realmente necesitamos estar. No había juicio en su voz, no había lástima. Solo sabiduría tranquila de alguien que había vivido lo suficiente para entender que la vida tiene formas extrañas de llevarte donde tienes que ir. Esa noche manejé de vuelta a casa sintiendo algo que no había sentido en meses,
paz. No estaba pensando en Camila, no estaba rumiando el pasado. Estaba genuinamente emocionado por ver qué pasaría en la próxima salida del grupo. Pero el universo tenía más sorpresas preparadas. Una semana después, Miguel me escribió con noticias frescas. Camila había perdido un contrato importante con una marca de ropa deportiva. Al parecer, el community manager de la empresa había visto toda la situación de la encuesta y decidió que no era el tipo de imagen que querían para su marca. También me contó que había estado apareciendo en lugares donde sabía que yo frecuentaba. El café donde trabajaba a veces, el supermercado de mi barrio, incluso cerca de la oficina. Claramente me estaba buscando. Sus amigas más cercanas habían empezado a distanciarse. Sofía, la que había comentado que ya era hora de que me dejara, aparentemente ya no la seguía en Instagram. El drama constante y la obsesión con encontrarme habían agotado a todo su círculo social. Pero lo que más me impactó fue cuando Miguel me dijo que la familia de Camila estaba molesta con ella. Su hermana menor, Valentina, que siempre había sido como mi aliada en reuniones familiares, le había gritado por haber arruinado la mejor relación que había tenido. Sus papás, que me habían tratado como un hijo durante 2 años, estaban decepcionados de cómo había manejado todo. La habían criado con mejores valores que esos. 5 meses después de la encuesta, yo era una persona completamente diferente. Había perdido peso, ganado músculo, tenía nuevos amigos, un trabajo más exitoso, y había redescubierto pasiones que creía perdidas. Y tenía a Ana. No habíamos hecho nada oficial todavía, pero había algo creciendo entre nosotros. Algo sano, orgánico, sin presión. Ella sabía toda mi historia y yo conocía la suya. Había tenido una relación larga que terminó por incompatibilidad de objetivos de vida. Sin drama, sin traiciones, sin redes sociales de por medio. Una noche, después de una caminata nocturna para ver estrellas, Ana y yo nos besamos por primera vez. Fue bajo un cielo despejado, sin cámaras, sin stories, sin audiencia. Solo nosotros dos y la inmensidad del universo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente presente en mi propia vida. 6 meses después de la encuesta, Ana y yo habíamos desarrollado algo hermoso y auténtico. No era la pasión dramática y tóxica que había tenido con Camila, sino algo más profundo. Confianza mutua, respeto, comunicación real. Ana conocía toda mi historia desde el primer día y nunca me juzgó por haber estado con alguien así. Decidimos mantener nuestra relación privada al principio. No por vergüenza, sino porque queríamos construir algo sólido sin la presión externa. Ana no tenía redes sociales más allá de un Instagram privado con 200 seguidores, la mayoría colegas del hospital y familia. Era refrescante estar con alguien que vivía en el mundo real. Una tarde de sábado estábamos preparando la cena en mi nuevo apartamento cuando mi teléfono sonó. Un número que no conocía. Era Valentina, la hermana menor de Camila. Dudé antes de contestar, pero la curiosidad pudo más. Valentina siempre había sido la más centrada de la familia, estudiante de Derecho, muy madura para sus 22 años. Diego, soy Vale. Le rogué a Miguel hasta que me dio tu nuevo número, espero que no te moleste que te llame. Su voz sonaba cansada, casi derrotada. Para nada, Vale. ¿Cómo estás? Bien, pero necesito contarte algo sobre Camila. Está muy mal, Diego. Muy mal. Ana me miró desde la cocina con una expresión comprensiva. Le hice una seña de que todo estaba bien y salí al balcón para tener privacidad. Valentina me contó toda la historia de los últimos meses. Después del rechazo de Sebastián, Camila había entrado en una espiral descendente que nadie había anticipado. El rechazo había sido público y humillante, Sebastián se lo había contado a medio gimnasio, y la historia se había esparcido entre todos sus conocidos en común. Pero lo peor no era la humillación pública. Está obsesionada contigo, Diego. Pregunta por ti todas las semanas. Ha ido a todos los lugares donde solían ir juntos esperando encontrarte. Intentó contactar a tus padres, a tus compañeros de trabajo, a cualquiera que pudiera saber dónde vives ahora. Valentina me contó que sus propios padres estaban furiosos con Camila. La habían criado con valores sólidos y no podían entender cómo había llegado a humillar públicamente a alguien que los había tratado como familia durante 2 años. Mamá y papá están decepcionados, Diego. Dicen que arruinó la mejor relación que tuvo por perseguir una fantasía estúpida. Que te perdió por ser inmadura y cruel. Había más. Sus amigas cercanas se habían alejado una por una. El drama constante, la obsesión con encontrarme, la negativa a aceptar que todo había terminado por su propia culpa. Sofía, su mejor amiga, había dejado de hablarle completamente después de que Camila la acusara de no apoyarla lo suficiente en recuperarme. Está en terapia,
pero no está funcionando porque no quiere aceptar responsabilidad. Solo habla de cómo recuperarte, de cómo arreglar las cosas. El psicólogo le dice que necesita trabajar en ella misma primero, pero no lo escucha. Mientras Valentina hablaba, yo sentía una mezcla extraña de emociones. Por un lado, había una satisfacción primitiva viendo que las consecuencias de sus actos la habían alcanzado. Pero por otro lado, me daba genuina pena. Había sido una persona tóxica conmigo, pero no le deseaba el sufrimiento. Vale, aprecio que me cuentes esto, pero ¿por qué me llamas realmente? Porque necesita un cierre, Diego. Necesita que le digas definitivamente que todo terminó para que pueda empezar a sanar. Mientras tenga la esperanza de que pueden arreglar las cosas, va a seguir así. Le expliqué a Valentina que yo ya había encontrado mi paz, que había seguido adelante y construido una vida nueva. Que contactar a Camila no sería bueno para ninguno de los dos. No voy a mentirte, vale. Encontré a alguien más. Alguien que me trata con respeto y me hace feliz de una forma que tu hermana nunca hizo. Volver atrás sería injusto para todos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Entiendo. Solo, ¿podrías pensarlo? No tiene que ser una conversación larga. Solo algo que le dé cierre. Le dije que lo pensaría, pero ambos sabíamos que mi respuesta sería no. Cuando entré de nuevo al apartamento, Ana estaba terminando de cocinar. Me vio la cara e inmediatamente supo que algo había pasado. Le conté toda la conversación. Ana me escuchó sin interrumpir, luego me dio la perspectiva que necesitaba escuchar. Su karma no es tu victoria, Diego. Tu felicidad sí lo es. No le debes nada a alguien que te traicionó públicamente. Y contactarla ahora sería cruel para ella también, porque le daría falsas esperanzas. Ana tenía razón. Mi bienestar no dependía de la miseria de Camila, pero tampoco tenía la obligación de rescatarla de las consecuencias de sus propios actos. Decidí no responder a Valentina. No bloquear el número, pero simplemente no responder. 2 meses después pasó algo que nunca podría haber predicho. Ana y yo estábamos en el supermercado un viernes por la noche, comprando ingredientes para hacer pasta casera. Era casi las 11 de la noche, habíamos salido tarde del hospital donde Ana tenía guardia. Estábamos en el pasillo de lácteos cuando la vi. Camila estaba en la sección de congelados, con una pinta que me impactó. Sin maquillaje, con el pelo en una cola desprolija, usando una sudadera o oversize gris y pants. En el carrito tenía 3 potes de helado Ben & Jerry's, pizza congelada y una botella de vino barato. Se veía rota. Por un segundo pensé en dar la vuelta e irme por otro pasillo, pero ya era tarde. Nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Abandonó el carrito y caminó directamente hacia mí como si Ana no existiera. Diego, por favor, solo 5 minutos. Necesito hablar contigo. Su voz estaba quebrada, desesperada. Ana me tomó del brazo suavemente, no posesiva, sino dándome apoyo silencioso. Hola Camila. Ana, ella es Camila. Camila, Ana. Ana saludó educadamente con un hola simple. No había necesidad de drama o territoriales. La diferencia entre las dos mujeres era abismal. Ana irradiaba paz y seguridad en sí misma. Camila se veía como alguien que se estaba ahogando. Por favor Diego, solo déjame explicarte. Cometí el error más grande de mi vida. No he podido dormir bien en 8 meses. He perdido todo por una estupidez. Por favor. La miraba y veía a una persona completamente diferente a la influencer segura de sí misma que había conocido. Pero también veía a alguien que había tomado decisiones conscientes y ahora enfrentaba las consecuencias. Camila, espero sinceramente que encuentres tu paz y que aprendas de esto. Pero nosotros ya no tenemos nada de qué hablar. Cuídate mucho. Tomé la mano de Ana y nos alejamos hacia las cajas. Detrás de nosotros escuché a Camila sollozando, pero no me di vuelta. En el auto, Ana me preguntó cómo me sentía. Extrañamente bien. Como si hubiera cerrado un círculo. Y era verdad. Viendo a Camila en ese estado no sentí triunfo ni venganza. Sentí compasión, pero también claridad absoluta de que había tomado la decisión correcta 8 meses atrás. Esa noche, mientras Ana dormía a mi lado, reflexioné sobre todo el camino recorrido. La traición de Camila había sido devastadora en su momento, pero me había empujado hacia una versión mejor de mí mismo. Me había obligado a crecer, a valorarme, a no conformarme con relaciones donde no me respetaran. A veces el universo te empuja hacia donde necesitas estar, aunque el empujón duela. 1 mes después, Ana y yo nos comprometimos. No fue nada elaborado ni para redes sociales. Fue durante una caminata nocturna a nuestra cascada favorita, bajo las estrellas,
con una propuesta simple y sincera. Según Miguel, Camila se enteró del compromiso al día siguiente. Valentina se lo había contado, esperando que finalmente la ayudara a aceptar la realidad. Al parecer funcionó. Por primera vez en 8 meses, dejó de preguntar por mí. Nunca ruegues por un lugar en la vida de alguien más. La persona correcta no te hará competir por su amor ni convertirá tu relación en entretenimiento público. Cuando alguien te muestre quién es realmente, créele la primera vez. La mejor venganza no es hacerles daño a quienes te traicionaron. Es construir una vida tan hermosa sin ellos que te agradezcan por haberte liberado.